Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo de su amigo del canal ElectroSotoX, un canal dedicado a la parte electrónica aplicada. Hoy en este video vamos a hablar de una propiedad muy importante que tienen los capacitores y que en muchos casos se suele omitir o no se suele tener en cuenta, ya sea cuando vamos a diseñar circuitos electrónicos o simplemente vamos a reparar una tarjeta, un circuito, un aparato electrónico como tal. Muchos dirán, ¿de qué se trata? Pues simplemente se trata de la ESR, que es una propiedad resistiva que se encuentra dentro de los capacitores y que va a depender dependiendo del compuesto químico con que esté hecho. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Para eso vamos a utilizar nuestro dispositivo para medir la ESR. Por eso ven aquí que tengo unos capacitores diferente tipo y vamos a hacer entonces las mediciones. Pero antes de hacer estas mediciones voy a hablarles de unos pequeños puntos que nos pueden servir para entender un poquito de eso de la SR y por qué tenerla muy en cuenta cuando vamos a hacer verificaciones en estos componentes para saber si están defectuosos o no, o simplemente si nos sirven para diseñar ciertos circuitos y nos den mejor rendimiento. Para eso tengo este blog que está aquí, en el cual les voy a explicar un poquito gráfico esta parte. Este video también me va a servir como antesala para el video que voy a hacer de los capacitores en la forma práctica en los equipos portátiles, para que porque ciertos capacitores los encontramos aquí y no en otras tarjetas o en otros circuitos, porque hay más tendencia acá que en otros no. Entonces también les voy a explicar un poco esa parte, tratar de explicar compartirles algunas experiencias y sobre esa parte. Entonces espero que les guste este video y simplemente queden hasta el final de él para que puedan entender un poco esa parte. Entonces simplemente cuando hablamos de capacitor, normalmente la forma que encontramos los esquemáticos viene en esta forma. Esta sería la representación simbólica del capacitor. Y cuando hablamos de la SR, la representación que más normalmente se hace es esta, que es la que hace alusión a lo de la SR. Entonces vamos a ver que la SR son las iniciales de resistencia serie equivalente. Y por eso vamos a ver que aquí aparece como símbolo de una resistencia, el símbolo del capacitor. Entonces ven que es una resistencia en serie que va conectada al capacitor. Su nombre se le deriva de ahí simplemente porque es la propiedad, una propiedad resistiva que tiene el capacitor internamente, dado el químico o con lo que está diseñado por dentro, lo que tiene por dentro. Entonces vamos a ver que esa SR es diferente para cada capacitor dependiendo de cómo esté fabricado. Aquí vemos un capacitor electrolítico, aquí vemos uno polímero de aluminio, uno de tántalo, por ejemplo. Entonces vamos a ver que cada uno tiene una composición diferente, entonces así mismo va a ser LSR y así mismo va a ser la funcionalidad que se le da en cada circuito. Por eso vamos a ver que en unos circuitos encontramos estos, en otros este y en otros estos de tantalio. Entonces vamos a ver a qué se debe esa parte. Entonces la SR es muy importante tener en cuenta. Normalmente necesitamos en lo posible que esta SR sea de menor valor. Normalmente la SR la encontramos. Ahora vamos a hacer la medición con este dispositivo. Vamos a ver que la vamos a medir en ohms, en ohmios. Entonces vamos a ver que dentro del capacitor encontramos dos propiedades, parámetros muy importantes, como la SR y lo que es la reactancia capacitiva. No me voy a enfocar en tanto de la reactancia capacitiva, simplemente voy a tomar nota acá para que tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de los capacitores, hay que tener estos dos parámetros muy importantes, que la SR y la reactancia capacitiva, que simplemente la reactancia capacitiva es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Recuerden lo que estamos hablando ahí. Entonces, ¿qué normalmente necesitamos en un capacitor? Para que, dependiendo de donde esté funcionando en ciertos circuitos, pues que tenga una SR bastante pequeña. Porque al ser esta SR muy alta, vamos a suponer que fuera muy alta esa SR, entonces va a pasar que este capacitor se va a comportar como una resistencia y no como un capacitor como debería ser. Entonces normalmente esta SR tiene que ser muy baja, que tiene que ser mucho más, tiene que ser baja con respecto a la reactancia capacitiva. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, vamos a hacer unas mediciones en estos capacitores. Para eso vamos a utilizar este dispositivo que es SR Meter, el medidor de SR, como lo pueden ver ahí, para esto.
Normalmente cuando vamos a hacer la medición de un capacitor, pues normalmente siempre vamos a medir un capacitor, para eso utilizo el capacímetro. Si es un dispositivo que nos va a permitir medir la capacidad que nos puede mostrar el dispositivo. Por ejemplo, este dice 16 voltios, 1000 microfaradios, 105 grados es la temperatura de operación máximo. Con el capacímetro lo que hacemos es medir la capacitancia y nos va a mostrar si está bueno, nos va a medir un valor cercano a 1000, porque dado que los componentes electrónicos tienen una tolerancia, dependiendo del porcentaje, pues va a medir cercano a 1000 o pasado un poquito el número 1000, pero ahí nos vamos a indicar en el capacímetro pues si la capacidad está bien o está mal. Este es tan solo un parámetro para tener en cuenta, pero si la SR, es decir, la resistividad interna de este capacitor electrolítico un ejemplo, es muy alta, es decir, nos marca un valor que vamos a ver ahora, muy alta, pues vamos a ver que el capacitor está, aunque aparentemente se vea por fuera bien y nos marca una capacitancia cercana a 1000, pues vamos a ver que también puede estar defectuoso, porque el SR es muy alto, entonces se estaría comportando como una resistencia dentro del circuito y no estaría trabajando bien. En ese caso pues podríamos ver que hay problemas de rizado. Si se realiza en una fuente, vamos a ver que vamos a tener que no está filtrando bien la corriente y vamos a ver problemas en ese circuito. Entonces aquí tengo unos capacitores electrolíticos con los cuales voy a medir. Acá tengo uno de polímetro de aluminio, aquí vemos uno de tantalio y aquí ya vemos otro electrolítico. Entonces vamos a utilizar este dispositivo que nos va a permitir hacer esas mediciones. Este es les voy a mostrar aquí, dice SR meter, es el MESR raya 100, con el cual vamos a hacer las mediciones de la SR. Vamos a ver de qué se trata. Entonces aquí tiene la bolsita, viene aquí el dispositivo, voy a encenderlo. Esto tiene tres botones, aquí ya lo encendí, este 0 y modo rango. Tiene las puntas con las cuales vamos a conectar aquí el negativo, vamos a conectar aquí el positivo. Y aquí encontramos una tabla que nos va a indicar, esto es una estándar para capacitor electrolítico de tabla DSR. Entonces aquí podemos comparar el valor que nos da el capacitor, que vamos a hacer ahora, y lo vamos a comparar con la tabla que tenemos acá. Ven que estas puntas son cortas, son puntas muy cortas, muchos dirán por qué no son más largas. Normalmente esto tiene su porqué, dado que vamos a medir capacitores y vamos a medirlos a una frecuencia como esta, que normalmente es la utilizada por estándar para medir capacitores en el dispositivos de medición de 100 kHz. Entonces si las colocaran mucho más largas, pues vamos a ver de pronto una alteración en la medición como tal. En la parte de atrás pues simplemente esto tiene dos pilas AA con las cuales podemos trabajar. Entonces aquí ya encendí el dispositivo, vamos a empezar a medir. Entonces vamos a empezar a medir la SR. Entonces yo aquí tengo un capacitor, miren el capacitor, aquí lo voy a dejar en modo automático. Entonces voy a dejar, aquí tiene función de manual, modo automático. Entonces uno lo puede ir cambiando acá. Miren que él va cambiando de 1 a 100 R. Vamos a cambiarlo acá de 10 a 100 R. Y ya cambia de 10 a 100 R. Entonces vamos a dejarlo aquí, lo voy a dejar en auto, qué pena. Simplemente para que nos tome los valores acá. Entonces aquí yo tengo este dispositivo que es un capacitor, vamos a medirlo. Voy a colocar aquí este que está aquí, el negativo con el negativo. Vamos a colocar aquí el positivo. Vamos a ver aquí, dice 0.034 ohms. Recuerden que la SR nos la muestra aquí en ohmios. 0.030. Ese es el valor que nos muestra ahí. Entonces vamos a ver que este es el valor que nos muestra, entonces 0.030. Entonces si vemos acá, esto es un capacitor de 16 voltios a 1000 microfaradios. De 16 voltios en la tabla a 1000 microfaradios nos dice que es 0.09. O sea que está dentro del valor de la SR, que está en buen estado. Voy a volverlo a colocar para que ustedes vean el valor y lo que nos muestra ahí el indicador. Entonces aquí mire lo que dice. 0.030 ohms. Dice referencia good, bueno, el capacitor con baja SR, es lo que dice acá. Entonces mire el valor que nos muestra con bajo SR, ahí nos muestra, aquí está tocando, por eso nos está marcando eso, listo.
Aquí dice 0.023, el valor que ya nos está mostrando, ya se ajustó, listo. Cuando vamos a utilizar este dispositivo, pues en muchos casos, como todos los dispositivos, hay que auto ajustarlos. Entonces lo que vamos a hacer aquí, voy a hacer eso para seguir viendo los otros. Miren, lo mismo está en 0. Simplemente, o pueden utilizar este dice 0 y listo. Aquí ponen las puntas, van a ver, y ya tiene que quedarnos ahí para que las puntas no nos marquen valores que nos incidan en la medición. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a seguir midiendo. Aquí ya medí esto, o sea que el SR está en buen estado. Pues lógicamente, esto es un capacitor que está nuevo, pero recuerden que esto con el tiempo puede desgastarse. Si está mucho tiempo guardado, pues puede molestar. Lo voy a bajar acá. Voy a medir este capacitor, que es otro capacitor cerámico. Dice 470 microfarads, 25 voltios. Voy a colocarlo aquí, positivo acá, negativo acá. Vamos a ver qué me dice. Dice, mire lo que dice, 1.08 ohm. Dice, el capacitor está bueno si el capacitor es menor de 200 microfarads. Vamos a ver si el capacitor de cuánto es. Aquí dice que el capacitor es de 25 voltios a 470 microfarads, o sea que no es menor de 200 microfarads, tendría que ser 199 de ahí para abajo. Y ven que este es de 470, es decir, y miren el SR que marca 1.07 ohm, es un valor alto de SR. Si lo comparamos, podemos compararlo acá en la tabla igual, 25 voltios a 470 microfarads. Vamos a ver, dice que tiene que ser de 0.12. Este capacitor más o menos tendría que marcar un valor de 0.12 ohms y mire lo que marca 1.04. Si van a apreciar acá en este capacitor, muchos dirán, no, bueno, pero yo lo medí con el capacitor y me marcó bien, pero miren que ni siquiera está estallado. Vean. Si ven, este capacitor no se encuentra estallado, pero y uno podría decir no está en buen estado. Y si lo mides con el capacitor, te puede que te marque un valor cercano, 380, un valor, y digas que está en buen estado, pero el SR está marcando que está defectuoso. Mírenlo acá cómo está el estado y no se ve estallado ni nada. Entonces uno podría pensar, no, está bueno, pero sabemos que el SR es muy alto y está defectuoso, igual en el dispositivo nos está mostrando. Aquí voy a coger otro, miren este que está acá, voy a colocarlo aquí. Voy a colocar el negativo acá con el negativo, es de 16 volts, 220 microfarads. Y voy a colocar el positivo acá, vamos a ver cuánto nos marca. Dice, bueno el capacitor, capacitor bueno si es menor de 1000 microfarads. Entonces aquí dice, si es menor de 1000 microfarads, este capacitor está bien. Mire lo que nos marca, 0.092. Este capacitor dice 16 voltios, 220 microfarads. Entonces menor que 1000, sí, está dentro del rango que es menor de 1000. Y nos marcó este valor. Vamos a volverlo a colocar acá. 0.087. De 16 a 2200. Sacamos en la tabla 16 a 2200, nos marca 0.33. O sea que está dentro de ese rango y este capacitor está en buen estado. Entonces aquí lo vemos que está en buen estado. Miren que los valores que nos marca aquí, cada vez entre menor, dependiendo del capacitor, lógicamente, pues nos va a marcar si está en buen estado o no. Este capacitor es de 16 voltios a 2200 microfarads, si lo alcanzan a observar ahí. Voy a acercar un poquito la cámara. Mírenlo aquí. 16 voltios a 220 microfarads. Acá yo tengo otro, que es el polímero de aluminio, dice 16 voltios a 270 microfarads, sería este. Y este que tengo aquí es uno de tantalio, que es de 330 microfarads a 25 voltios, este que tengo aquí. Miren que cada uno es diferente. Entonces voy a hacer la comprobación con estos tres. Miren que son de diferentes. Este es electrolítico, este es polímero de aluminio y este es de tantalio. Vamos a medir este, a ver ya para ver la comparación en esos tres de diferente químico o material diseñado internamente. Entonces este nos marca 0. Vamos a ver acá, 0.0
112, miren lo que nos marca. Volverlo a colocar. 0, mire el valor, 0.108 es lo que nos marca acá. Vamos a colocarlo por acá, colocarlo por aquí. Vamos a medir este, que es más o menos cercano a la capacidad que tiene ese. Entonces este es de otro material, vamos a medirlo. Esto lo podemos encontrar en la board de PC. Ahora les voy a mostrar. Voy a colocarlo aquí. Mire lo que nos marca. Dice capacitor bueno con bajo SR, 0.07 ohms. Mire el valor tan bajo que nos marca. Entonces voy a colocarlo aquí. El SR es muy bajo, miren que es muy cercano a este que está acá en cuanto a la capacidad del voltaje, 16 voltios, 170, 200, y nos marca un SR bajo. Vamos a medir este de tantalio. ¿Cuánto nos marca acá? Para tener como medida esto. Vamos a colocar este aquí. Aquí está yendo mal contacto, vamos a ver. 0.044. Entonces van a ver, mírelo. Dice capacitor con bajo SR. Entonces vamos a ver que tiene un SR muy bajo a comparación de este electrolítico. Entonces vamos a ver que aquí tenemos polímero de aluminio y de tántalo como tal. Entonces vamos a medir estos y ahora vamos a dejar estos por acá y vamos a hacer, vamos a mostrarles otra cosa. Entonces vamos a medir estos que tengo aquí, miren. Este dice 1000 microfarads, 16 voltios. Vamos a medirlo. Entonces voy a colocarlo aquí. Miren que lo tengo en auto para no estar moviendo la escala. Él automáticamente ajusta. Miren lo que nos marca este. Está bien si el capacitor es menor de 4.7 microfaradios. Y miren lo que nos marca, 49 ohms. La medición, ¿no? Este es de 1000. Y aquí nos dice que estaría bien si el valor es de 4.7 microfaradios, menor a 4.7 microfaradios. O sea que este capacitor, miren que tampoco está, no se ve hinchado por arriba y está defectuoso. Voy a dejarlo por acá en defectuoso. Por acá tengo otro. Este es un capacitor, dice 6.3 a 1000 microfarads. Este es un capacitor de una board de PC. Que uno diría, no, pues este capacitor está en buen estado, porque uno lo ve y está bueno. Y uno lo mide con el capacímetro y puede que le marque un valor cercano. Entonces usted dice, no, está bueno, el capacitor está bueno. Pero resulta, vamos a medir acá con el SR, que es la resistencia interna del capacitor. Y que depende pues del valor del químico con que esté hecho, el material con que esté hecho. 4.20 dice, capacitor si está bueno si es menor de 22 microfaradios. Y este capacitor es de 1000 microfaradios, dice ahí. O sea que este capacitor, mire, 4.17 ohms. Y este capacitor es de 6.3 voltios a 1000 microfaradios. Si comparamos en la tabla, pues aquí nos muestra hasta 10 voltios no más. Pero si miramos el resultado que nos dice que está defectuoso. Entonces lo voy a colocar acá, vamos a medir este último. Dice 220 voltios, véalo, 220 microfaradios, que pena, 25 volts. Entonces voy a colocarlo aquí y voy a medir acá. Vamos a ver cuánto, aquí me equivoqué la punta, que colocan acá. 1.53 dice capacitor bueno si es menor de 47 microfaradios. Este es de 200, ya les mostré 220 microfaradios y aquí nos dice que tiene que ser menor de 47 para que dé esa medida. 1.5, así que este capacitor está malo. Si lo buscamos en la tabla dice 25 voltios. Miren la tabla acá, 25 voltios. 220 microfaradios, entonces 25 voltios, 220 microfaradios, dice 0.23, nos tendría que marcar 0.23 y nos marca, mire, ese valor mucho más alto, está lejano de ese valor. Si ven aquí en los valores dice está bueno si es menor de 47, porque recuerden que aquí van a ver en la tabla, si alcanzan a detallar un poquito la tabla, no sé, van a ver que aquí hay valores de 2.5, 3.0, pero van a ver que el voltaje es bastante alto y la capacitancia es bastante baja. Entonces por eso es que hace la comparativa, para que la tengan en cuenta. Porque aquí, a pesar de que hay valores de 0.08 por ejemplo, o 0. Y algo,
un valor, también podemos encontrar un valor es un poquito más alto, pero vamos a ver que la capacitancia es menor y la tensión es mucho más alta, mire, según la tabla acá, para que la tengan en cuenta. Por eso él hace esta comparación acá, si es menor con este acondicionamiento acá. Entonces ya sabemos que estos capacitores están defectuosos. Aquí se me olvidó algo, pero normalmente cuando vamos a medir capacitores, pues debemos descargarlos, pues para que no vamos a dañar el dispositivo. Igual todos los capacitores vieron que estaban desconectados, o sea que no había problema que tuvieran carga ahí. Entonces vamos a ver que aquí yo les mostré este y este. Estos tres, este tiene mayor SR, este tenía menor por acá y este también. Entonces vieron que tenían menor SR. Entonces voy a compartirles aquí algo muy importante y es referente a esto. Normalmente cuando vamos a trabajar con equipos portátiles, vamos a ver que en la board encontramos, miren, capacitores de este material, capacitores de tantalio. Por aquí vemos capacitores de tantalio. En esta vemos aquí, miren, capacitores de tantalio, polímero de aluminio, que son capacitores que nos van a funcionar mucho mejor. ¿Por qué el tema importante de la SR? ¿O por qué tenerlo muy en cuenta? Porque estos capacitores de tántalo, polímero de aluminio, funcionan muy bien a altas frecuencias. Funciona muy bien a alta frecuencia, por eso lo vemos en las fuentes step down, step up, en esos circuitos. Y vemos que en las bodas de equipo portátil encontramos muchos de tantalio, polímero de aluminio o cerámicos de esta forma. Entonces, porque pueden trabajar, resistir las altas frecuencias. Recuerden que cuando trabajamos con fuentes step down vamos a trabajar con altas frecuencias y por eso es de ahí el rendimiento. Además de eso, pues pueden soportar temperaturas mucho más altas que lo podrían hacer estos como estos de acá. Entonces vamos a ver que estos capacitores duran mucho. No quiere decir que no se dañen, estos también se dañan, pero pueden aguardar mayores temperaturas, más tiempo, mejor rendimiento, porque en la fuente step down, además de trabajar altas frecuencias, también trabajamos con alta corriente. Entonces vamos a ver que la corriente que fluye en una fuente step down, por ejemplo, para alimentar el procesador, pues es bastante alta. Entonces es importante que el tema de la corriente sea bien suministrado y por eso ven los capacitores de tantalio después de la bobina o los de polímero de aluminio también después de la bobina o antes del circuito dice que alimenta esos, trabaja en esos circuitos, para que lo tengan muy en cuenta en eso. Aquí esto es una orden de equipo portátil, esto es un equipo todo en uno, miren lo que también los encontramos acá, aquí funcionan también, mírenlos, vean. Entonces muchos se preguntarán, bueno, si se me daña un capacitor de eso, porque estos también se pueden dañar, puedo colocarle uno de estos, cierta forma le va a funcionar, pero no le va a soportar mucho tiempo ese capacitor en esa forma, dado que estos capacitores, estos de polímero de aluminio, soportan temperaturas hasta 125 grados, esto normalmente en estándar 105 grados, estos soportan altas frecuencias, es decir, están diseñados para trabajar a alta frecuencia y lo que es la SR tiende a cambiar, en estos la SR tiende a cambiar en función de la frecuencia de operación. Entonces tiende a caer, es decir, el SR tiende a caer un poco. Entonces cuando tenemos baja SR, pues el funcionamiento del componente va a ser mucho mejor porque se va a comportar como un capacitor y no como una resistencia, entonces no se va a calentar. Entonces en este caso de estos, el SR se mantiene a altas frecuencias, es decir que entonces se va a calentar demasiado, se va a comportar en cierta forma al final como una resistencia, va a empezar a calentar y cuando se calienta como fuera una resistencia que estuviera conectada aquí, pues con el tiempo que va a pasar, que se va a estallar por arriba o se va a dañar por debajo, que es lo que normalmente le sucede a los capacitores que hemos visto que a veces se suelen estallar o se desborda por acá. Y es porque estos capacitores no están diseñados para trabajar a altas frecuencias ni con alta corriente. Cuando trabajamos con altas frecuencias o alta corriente, como por ejemplo en circuitos como fuentes step down o step up. Normalmente los vemos en fuentes mucho más pequeñas que no trabajan con alta frecuencia, fuentes lineales, algunas fuentes conmutadas. También lo encontramos en ciertos circuitos, ¿no? Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Vamos a ver acá, está PC. Esto es un equipo de escritorio y vamos a ver que normalmente encontramos, es muy común encontrar el estándar del diseño de los fabricantes que colocan lo que son las fuentes acá que alimentan el procesador. Aquí vemos unos capacitores, miren que estos capacitores
son los que llamaban normalmente duración, muchos nombres le colocan la board a estos capacitores referente pues al trabajo que hacen. Y vamos a ver que son diseñados o compuestos acá porque trabajan con las fuentes Steam App, que nos va a permitir alimentar estos circuitos. Entonces esto trabaja a alta frecuencia y a corrientes altas porque el procesador, van a ver que el procesador consume bastante corriente en una board como estas. Miren estos capacitores en este circuito, mírenlos acá. Y miren que por acá encontramos capacitores muy sencillos de electrolíticos. Miren acá en esta etapa, miren esta etapa de acá, miren en esta etapa de acá, y miren que acá en esta etapa tienen ya diferente, y que serían los de la memoria. Pero comparen, vean, electrolíticos por este sector, polímero de aluminio por acá, para trabajar en esta fuente step down que soportan mayor corriente y trabajan a mayor frecuencia. Entonces es importante. Que muchos de estos se dañan, claro, estos capacitores también suelen dañarse. Recuerden que a pesar de que soportan temperaturas mucho más altas que los electrolíticos, en cierta forma, dado que el trabajo que hacen, también tienen que tener en cuenta que muchos de ellos por el diseño lo colocan cercano al procesador, entonces el calor que genera este disipador por el calentamiento del procesador, pues va a caer sobre ellos, entonces va a aumentar la temperatura de operación. Entonces por eso no se estallan por arriba como los electrolíticos, pero sí se levantan por debajo, y que muchas cosas a veces las personas no lo tienen en cuenta porque piensan que no se estallan, se pueden dañar por abajo, y a veces es la causa de que la board no enciende, se reinicia, cosas como esas. Simplemente ahí les comparto un poquito de eso. El diseño de esta board viene así, cercano al procesador, dado que como esto trabaja a altas frecuencias y el tema de la corriente, pues tienen que hacerlo lo más cercano al procesador. Entonces por eso vamos a ver que lo colocan, el circuito de alimentación del procesador lo hacen lo más cercano, porque lo podrían colocar por acá, pero ven que lo hacen muy cercano con el tal de mejorar el rendimiento en esa parte. Entonces para que lo tengan muy en cuenta. Entonces eso es lo que les quería comentar en el video de hoy. En el próximo video que voy a hacer de lo que vamos a hablar de los capacitores, voy a también explicarles por qué se suelen dañar mucho los capacitores cerámicos. Y también van a ver que en la board, en muchos casos, cuando un capacitor de tántalo se suele dañar, a veces vamos a ver que lo vamos a medir y nos marca una capacitancia aparentemente bien, y vamos a ver que el SR es muy alto, y lo que va a ocasionar es que en ese circuito se caliente a veces la bobina, o esta parte del circuito se caliente mucho, o a veces el equipo no funcione. Eso también pasa en los equipos portátiles, en los equipos, las bioconsolas, o en otro aparato electrónico donde veamos este tipo de configuraciones, fuentes sit down, donde veamos capacitores de tántalo. Entonces es importante la capacitancia, pero también la SR que tiene el capacitor. Si aquí vemos dos capacitores, aquí hay uno, dos, habían tres capacitores. Si uno de estos capacitores tiene SR muy alta, y como ellos van en paralelo, pues vamos a ver que esa fuente step down va a empezar a generar problemas, o va a tener problemas de rizado, donde esa rectificación, o en cierta forma esa salida de corriente que tiene que ser lo más lineal posible, lo más continua, pues va a tener inconvenientes y va a generar que el circuito no funcione como debe ser. Ya en otros videos les hablaré de esa parte, pero simplemente quería dejarles eso. Entonces amigos, espero que este video les haya gustado. Hicimos la medición con este dispositivo, miren que es aparentemente muy sencillo, pero miren todo lo que puede influir en un circuito como tal. Entonces espero que el video les haya gustado. Debajo de la descripción del video les voy a dejar el link si quieren comprar este dispositivo. Se lo recomiendo porque, como les digo, en muchos casos, miren, capacitores. Estos son capacitores que los he retirado de mainboard, de fuentes de monitores LCD, fuentes de fuentes conmutadas de adaptadores de corriente portátil, y eso, y miren que han fallado. Por último, si han visto, pues para comentarles ya lo último, han visto que en muchos circuitos normalmente se utilizan, en una fuente utilizan varios capacitores. Entonces normalmente lo que se pretende, a veces en muchos casos cuando vemos capacitores, que en una pregunta ya para finalizar esto, algunas personas me decían, bueno, ¿por qué un equipo portátil, un aparato tiene tantos capacitores? ¿Por qué colocan 1, 2, 3, 4, 5 capacitores? ¿Por qué no coloquemos de 25 voltios a cada uno que sea de a 1000? Entonces vamos a colocar 1000. Va a terminar con este ejemplo, nomás por ahí para responderle una pregunta que me hizo una persona una vez.
Entonces yo creo que él está viendo este video. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, entonces serían 25, cada uno de 25 voltios a 1000 microfarados. Entonces me preguntaba que por qué no hacían más bien uno de 25 voltios a 1, 2, 3, 4, vamos a suponer, porque normalmente no encontramos en estos valores 1, 2, 3, 4, 5000 microfaradios. Normalmente no encontramos estos valores así, pero ¿por qué no colocar uno en vez de colocar varios de estos? O así mismo en un equipo portátil, ¿por qué encontramos tantos y no poner uno en vez de todo ese poco que están ahí? Recuerden que los capacitores igual tienen una SR, y SR es la propiedad resistiva que ya les he hablado. Entonces ellos van a disipar cierto calor, o sea, el capacitor va a generar cierto calor. Entonces, ¿qué es más fácil? Que disipe calor en diferentes, por ejemplo, la potencia en vatios de calor que disipe en varios, que también que no la disipe en uno solo. Es decir, si yo colocaría uno solo, pues se va a calentar demasiado, y si la operación de él es de 125 grados, pues si el trabajo de él es muy forzado, pues se va a recalentar y se va a dañar. En cambio, si lo divido en 5, pues vamos a ver que cada uno va a trabajar a cierta temperatura y va a dar su mejor rendimiento. Entonces no vamos a tener problemas de que el tema de temperatura o el SR se eleve demasiado y comience a calentar, cada uno que comience a calentar y comience a dañarlos. Entonces vamos a ver que encontramos eso es una razón. Pero también encontramos otras que también recuerden que pues que la corriente, normalmente en la corriente continua, lo más ideal sería que fuera así. Pero vamos a ver que ya tiene un pequeño rizado, ruido, entonces necesitamos lo más posible tratar de que sea lo más lineal que pueda. Eso también es otra, además de otras cosas que le explicaré en otro video. Pero esto simplemente era para responderle seguramente el que está viendo este video, que debe estar ahí viéndolo. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios. Espero verlos pronto. Chao, chao. Se me cuida. Un abrazo para todos.